¿Alguna vez has pensado en las decisiones que has tomado en tu vida? Por ejemplo, ¿qué habría sido de ti si te hubieras dedicado en cuerpo y alma a una profesión distinta? ¿O qué tipo de vida tendrías si hubieras decidido tomar aquel tren? O incluso, ¿qué habría pasado si hubieras hecho frente a aquella injusticia de la que tanto te acuerdas? Pues The Alters nos plantea este tema en un juego que sinceramente ha sido una de las mayores sorpresas que me he encontrado en los últimos años. Por eso, en este vídeo te voy a contar por qué algunas personas estamos hablando tanto de este juego y por qué, para algunos de nosotros, se ha convertido en uno de los mejores títulos de los últimos años. Soy Víctor de Velos, diseñador de videojuegos, y en este vídeo hablaremos de The Alters, así que prepárate porque empezamos. Y antes de nada, os voy a contar un poco de qué va The Alters. Aunque a primera vista podría no parecerlo, este es un juego de estrategia de gestión. Pero antes de que pienses en lo complicados que suelen ser algunos de estos juegos, tranquilo porque este título tiene un enfoque bastante diferente. The Alters se apoya mucho en la narrativa. La historia de este juego tiene una premisa muy interesante. Somos el único superviviente en una misión espacial, estamos varados en un planeta muy peligroso y buscamos un material llamado Rapidium. El Rapidium es una especie de panacea, es un material con unas propiedades increíbles que hipotéticamente podría resolver los problemas más graves de la humanidad. Pero el problema es que el planeta en el que hemos acabado forma parte de un sistema trisolar y las órbitas caóticas de las estrellas hacen que solo sea cuestión de días para que la superficie de todo el planeta quede arrasada por una de estas estrellas. Obviamente, bajo estas condiciones deberemos encontrar la forma de reparar la nave para poder huir del Sol mientras no llega un equipo de rescate que venga por nosotros. Pero el problema es que al estar solos y no estar especializados, no podemos hacernos cargo de toda la nave. Primero, porque no somos gente suficiente y segundo, porque no tenemos los conocimientos técnicos. Y es aquí donde entra la disyuntiva de los Alters. La empresa responsable de la misión llevaba tiempo trabajando en un proyecto secreto, la posibilidad de crear versiones alternativas de uno mismo. Y por eso, ante la situación de emergencia, nos sugieren utilizar el Rapidium para crear versiones alternativas de nosotros mismos. Es decir, versiones alternativas de nuestro protagonista con diferentes habilidades, como por ejemplo científicos, mineros, ingenieros, técnicos, etc. Y este es el punto más interesante del juego. Cuando creamos un alter podemos dar un repaso a los momentos más importantes de la vida del protagonista, momentos vitales en los que tuvo que tomar alguna decisión importante que habría cambiado su vida. Por decirlo de otra forma, los alters son versiones de qué habría pasado si en su vida hubiera tomado otras decisiones, y esa temática da para muchísimo. Si lo piensas, ¿nunca te has preguntado qué habría pasado si hubieras escogido una u otra cosa en un momento clave de tu vida? El simple hecho de poder ver cómo el protagonista conoce a sus versiones alternativas y cómo interactúa con ellos resulta muy interesante. Obviamente no os voy a contar nada para evitar spoilers, pero lo único que puedo decir es que este juego presenta una historia de las que te hacen pensar y que está llena de momentos inesperados, situaciones críticas y también momentos inolvidables, y a veces momentos muy entrañables. Este es uno de esos juegos con la capacidad de hacerse un hueco en nuestro recuerdo. Pero obviamente la historia no es lo único destacable en The Alters, así que toca hablar de diseño de juego. Como comentaba antes, The Alters es un juego de estrategia donde hay dos frentes principales a gestionar. El primero de ellos se refiere a la nave y la obtención de recursos. Durante el desarrollo del juego deberemos recolectar recursos como por ejemplo material orgánico, metales, minerales y demás. Podríamos decir que el juego tiene un core loop muy bien definido. Y por si no conocéis este palabra, en diseño de juego cuando hablamos de core loop nos referimos a la serie de acciones que vas a llevar a cabo durante todo el juego una y otra vez. En el caso de The Alters, el core loop consiste en lo siguiente: debemos recolectar recursos, construir y prosperar, y una vez se reúnan los requisitos, encender los motores de la nave para emprender la marcha al siguiente destino. Pero para hacer esto más interesante, el juego plantea tres estrategias de diseño que están muy bien hiladas. La primera de ellas es el ciclo día-noche. Durante el día podemos explorar la superficie del planeta para obtener recursos, pero a partir de cierta hora del día, los niveles de radiación aumentan haciendo que tengamos que volver a la nave para protegernos. Lo interesante del ciclo día-noche es que establece una jornada laboral. Solo podremos ser productivos durante el día y esto limita intencionadamente el avance. Pero hay una cosa más. En The Alters hay una limitación de tiempo adicional. Tendremos siempre X días para lograr poner los motores de la nave en marcha, porque si no lo hacemos, el sol nos alcanzará y nos destruirá. Por eso no debemos dormirnos. Deberemos ser muy productivos en todo momento para lograr sobrevivir. La segunda estrategia que debemos destacar es la escasez artificial. En The Alters, la recolección de recursos tiene un límite de capacidad. Este límite viene determinado por el número de módulos de almacenamiento que tengamos en la nave. Estos módulos consumen espacio y esta limitación es muy importante porque si tenemos demasiados almacenes en la nave no vamos a tener espacio para poder colocar otros módulos que son también necesarios. Por eso el juego siempre nos presenta la disyuntiva de si apostar por más capacidad creando más almacenes a costa de renunciar a otras cosas importantes. Y obviamente esta disyuntiva también se da al revés. Si construimos demasiados módulos de otro tipo no tendremos suficiente espacio de almacenamiento.
Por otra parte, la escasez artificial también presenta lo que llamamos coste de oportunidad, es decir, tenemos que ir gastando constantemente los recursos que tenemos disponibles para aprovechar el tiempo. Como comentaba antes, el juego tiene un ciclo día-noche y un número de días límite antes de que salga el sol, por lo que no podemos permitirnos no ser productivos. Debemos emplear todo el tiempo que podamos en recoger recursos e invertir esos recursos en construir y fabricar, porque todo el tiempo que no estemos haciendo eso estamos poniéndonos en peligro literalmente. Eso nos proporciona una sensación constante de urgencia y la escasez artificial hace que no podamos dedicarnos a farmear recursos hasta el infinito. Al tener un límite tenemos que estar siempre pendientes de gastar materiales para no malgastar el tiempo. Y por último, la tercera estrategia de diseño clave en The Alters es el diseño por desgaste. En este juego, tanto la nave como la tripulación necesitan un mantenimiento. Los diferentes módulos de la nave se pueden estropear y hay que repararlos. Y obviamente, reparar un módulo consume tiempo y recursos. Por otra parte, los Alters también necesitan comer y fabricar comida puede requerir también de tiempo y recursos, tanto para recolectar los materiales como para cocinar. Pero además, en el juego hay multitud de eventos inesperados que tiran al traste nuestra planificación. Por ejemplo, está el caso de las tormentas electromagnéticas. Cuando hay una tormenta de este tipo, no podemos salir a la superficie y los módulos tienen más probabilidad de averiarse. Además, consumimos más filtros de radiación, por lo que si no estamos preparados para algo así, podemos llegar a pasarlo bastante mal. Por todo lo que comento, el diseño por desgaste termina de dar forma a la gestión de recursos en The Alters y hace que tanto la recolección de recursos como la fabricación y en general la planificación de nuestra economía de juego sean más complicadas cuanto más avanzamos en la historia. Pero además de los recursos hay otra capa más de gestión que supone prácticamente el 50% del desarrollo de la partida, y me estoy refiriendo a la tripulación. En The Alters tienes que asegurarte de que tus versiones alternativas estén felices y motivados, y aunque pueda parecer sencillo, este es probablemente el aspecto más complejo del juego. Cada uno de tus Alters tiene una personalidad totalmente diferente y eso hace que vean la vida de forma distinta. Algunos pueden sentirse inspirados por tus decisiones, pero otros pueden estar totalmente en desacuerdo. Hay Alters que son más pacíficos y otros que son más temperamentales, y también hay quienes sencillamente pasan de todo y debes encontrar la forma de motivarles. Esta capa de gestión humana es probablemente lo más interesante del juego porque, a diferencia de otros títulos, no se trata de hacerte amigo de los demás, sino se trata de lidiar con versiones alternativas de ti mismo. Todos los Alters tienen algunos recuerdos en común, pero al mismo tiempo también tienen muchas cosas que los separan y los diferencian, y el juego nos pone en la tesitura de tener que comprender bien a cada uno de ellos para poder obrar de forma en que confíen en ti y también de forma en que se sientan motivados por tu forma de enfocar las situaciones. Obtener la confianza de los Alters se logra poco a poco. A medida que la aventura avanza, van confiando más en nosotros, pero el juego hace algo para que siempre nos sintamos fuera de nuestra zona de confort. A medida que avanzamos, nuestras necesidades van aumentando y por lo tanto nos hacen falta más Alters para poder lidiar con problemas que nos vamos encontrando. Pero al mismo tiempo, tener más Alters complica las cosas porque son más versiones de ti mismo con las que lidiar, más desgaste en términos de recursos y por supuesto más complejidad a la hora de gestionar la nave. Por eso podríamos decir que los Alters son el principal elemento de progreso en la partida. Al principio, cuando no hay ningún Alter, el juego nos muestra las mecánicas y recursos más esenciales, y a medida que vamos creando más Alters, la complejidad aumenta poco a poco de forma orgánica. Es decir, vamos aprendiendo a jugar poco a poco y al mismo tiempo el nivel de exigencia aumenta con cada Alter. En general, creo que es una forma brillante de plantear la progresión del juego y a este título le sienta de maravilla. Podríamos decir que a efectos de diseño lo más interesante de The Alters es que no se trata de un juego de estrategia al uso, sino que se centra muchísimo en las relaciones personales con los miembros de la tripulación, y por cómo está diseñado, plantea un desarrollo de juego que va de menos a más en todos los sentidos. Y es precisamente esta combinación entre gestión de recursos bien diseñada y gestión de la tripulación con un gran impacto en la narrativa lo que hace que en The Alters tengamos el síndrome de un turno más, o en este caso el síndrome de un día más. Y es que este juego engancha mucho desde el primer momento y resulta tan desafiante como entretenido. Constantemente queremos saber qué pasa a continuación, tanto en lo referente al progreso de la nave como con respecto a nuestra tripulación, y sin duda ese es el gran triunfo de este juego a efectos de diseño. En general, podríamos decir que The Alters tiene un diseño de juego muy elegante y muy bien ejecutado. Es un título realmente divertido de jugar y muy absorbente, pero en el buen sentido. Pero en cualquier caso tengo que explicar por qué he traído este juego al canal. Sé que The Alters no es precisamente un juego mainstream, en realidad no hay mucha gente hablando de este título, pero a mí me ha hecho recordar una forma diferente de hacer juegos. Por algún motivo, la saga que más me viene a la cabeza cuando pienso en The Alters es Mass Effect, y no es precisamente porque se trate de un título parecido, hablamos de dos juegos totalmente diferentes, pero recuerdo que en su momento hubo algo en Mass Effect que hizo clic en mi cabeza, y ahora con The Alters se ha producido ese mismo efecto, y estoy hablando de poner sobre la mesa cuestiones más existenciales y más filosóficas. Este juego ha logrado que vuelva a tener esa sensación de estar viviendo un viaje introspectivo sobre cuestiones vitales que a día de hoy no se suele ver tanto en juegos de cierta entidad, y además lo hace de una
una forma especial. The Alters presenta la historia de una persona normal y de cómo sus decisiones han terminado por conformar la persona que es, pero al mismo tiempo podemos ver los diferentes resultados que habría tenido si hubiera decidido otras cosas en su vida, y eso hace que podamos explorar sus propias contradicciones. Por eso, la temática de The Alters es un aspecto que a todos nos puede marcar en mayor o menor medida, porque en algún momento de nuestras vidas todos hemos tenido que tomar alguna decisión vital, a veces con resultado positivo y otras veces con resultado negativo. Este tema central sobre el que pivota el juego es algo muy potente y muy presente en la realidad humana. Pero hay algo más. The Alters también plantea un mensaje muy importante, y es que pese a nuestras circunstancias, los errores o aciertos que hayamos podido tomar en nuestras vidas, es importante centrarse en el tiempo presente y aprovechar el tiempo que tenemos. El juego nos recuerda que es importante reconocer nuestro pasado, pero sin renunciar a nuestro presente, y que por mucho que hayamos podido sufrir en la vida, siempre sale el sol. Obviamente todo esto es cuestión de gustos, pero para mí The Alters ha sido un gran descubrimiento, y ya no solo por lo que acabo de mencionar, sino también porque creo que es un juego increíblemente bien diseñado, así que sin ninguna duda tenía que traerlo al canal. En cualquier caso, el año 2025 está dando muy buenos videojuegos. Uno de ellos ha sido Doom The Dark Ages, la tercera entrega de la nueva trilogía de Doom. No sé si has tenido oportunidad de jugarlo, pero si no lo has hecho, o si lo has hecho, te invito a ver este vídeo de aquí. En él explico por qué Doom The Dark Ages es uno de los mejores FPS de los últimos años y cómo id Software ha sido capaz de innovar sin perder una pizca de su esencia. Así que si te interesa el tema, nos vemos ahora mismo en este vídeo.